Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando a través de ella, a través del pasaje que vamos a estar leyendo y escudriñando hoy. Enséñanos las verdades que tienes que enseñarnos a través de este pasaje, Señor, y que podamos salir de este lugar convencidos de que hemos estado contigo, que tu Espíritu nos está enseñando y nos está abriendo los ojos a la verdad de tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, estamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Ya nomás nos queda este y el capítulo 28 y terminamos el Evangelio de Mateo. Y vamos a comenzar con nuestro nuevo estudio en la carta de Pablo a los Romanos. Así es que estén pendientes de ello. Pero hoy estamos en el capítulo 27 de Mateo. Y como hemos estado viendo ya, para ponerlos al tanto de lo que está pasando, el Señor Jesucristo ha sido arrestado, fue arrestado en Getsemaní, en donde estaba reunido con sus discípulos. Fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y ha estado siendo juzgado, golpeado, abusado, lastimado, etcétera, etcétera, a través de todo lo que fue la noche de su arresto. Hoy llegamos al siguiente día, y recuerden, debemos de acordarnos de esto, de que pasó todo el día con sus discípulos celebrando la Pascua, etcétera, etcétera. Luego se fue a orar al huerto de Getsemaní, y ahí pasó parte de la noche. Luego lo arrestaron y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y ahí estuvieron juzgándolo durante toda la noche, y ahora es otro día. Una de las cosas que nunca se nos puede olvidar y que no debemos dejar de pensar en ello es que Jesucristo era 100% hombre, y lo que está pasando ahorita a cualquiera de nosotros nos hubiera afectado de una manera muy negativa. Sí, una noche sin dormir, una noche sin comer, una noche siendo golpeado, una noche siendo juzgado, sin duda le había afectado como nos afectaría a cualquiera de nosotros. Y ahora siguen todavía el siguiente día sin dejarlo descansar, sin darle de comer, sin darle siquiera, por lo que podemos leer, ni qué beber, y ahora lo van a llevar a que siga su juicio. Entonces ahí en el capítulo 27 de Mateo, comenzando en el versículo 1, dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato. Noten que dice que todos los principales sacerdotes. El sacerdote principal o el sumo sacerdote nada más tenía que haber uno por año. Pero aquí estaba Caifás como el sumo sacerdote, Anás era su suegro, y los dos estaban confabulándose. Era como un negocio familiar aquí. Si era como un negocio familiar, el suegro le dictaba al yerno lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, y así era como se llevaba a cabo. Ahora, principales quiere decir que estos sacerdotes eran los que seguían en línea para en un momento dado ocupar el cargo del sumo sacerdote. Como si hubiera sido poco que lo hubieran atado y golpeado la noche anterior y durante toda la madrugada, ahora lo vuelven a atar y se lo llevan para entregárselo a Poncio Pilato. Porque el objetivo de estas personas era condenar a Jesús a muerte, y no iban a detenerse antes de que eso se cumpliera. Ese era su objetivo, esa era su principal razón por la cual arrestarlo. Eso era lo que querían llevar a cabo, y se lo llevan a Pilato. Poncio Pilato era el gobernador de Judea, de Samaria y la región que se llamaba Idumea, ¿sí? Entre los años 26 y 36 después de Cristo. Y llevaron a Jesús a él porque querían de nuevo sentenciarlo a muerte, y ellos, los judíos, no tenían la autoridad para hacerlo. Así es que necesitaban que las autoridades romanas lo hicieran. Pero como vamos a ver ahorita, las autoridades romanas no tenían ninguna razón por la cual sentenciar a muerte a Jesús. Él no había hecho nada contra el gobierno de Roma, no había hecho nada en contra del César, no había hecho nada que los romanos pudieran encontrar digno de ser sentenciado a muerte. De hecho, ante la ley judía no había hecho nada digno de muerte tampoco. Pero el odio de los sumos sacerdotes, de los principales sacerdotes, el odio de los ancianos de Israel por Jesús era tan grande, porque había dicho que él era el Mesías, que no iban a descansar hasta sentenciarlo a muerte. Ahora aquí, después de estos dos versículos del capítulo 27, se abre un paréntesis
en el que se nos da información acerca de lo que pasó con Judas después de que entregó a Jesús a los sacerdotes y ancianos. Si ya Judas lo habíamos dejado a un lado cuando arrestaron a Jesús, parece ser que ellos se lo llevaron a la casa de Caifás y él se desapareció, así como todos los demás discípulos. Pero aquí se abre un paréntesis en los próximos versículos que nos hablan acerca de lo que pasó con Judas. Noten ahí el versículo 3 de Mateo 27. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, lo que nos dice que él no esperaba que condenaran a Jesús. Lo que nos dice que él esperaba que al ser arrestado, él iba a hacer algún milagro, alguna señal, iba a hacer algo que les dijera a los principales sacerdotes y a los ancianos de Israel que él era el Mesías. Pero como no lo hizo, ¿sí? lo arrestaron y lo condenaron. Y cuando Judas vio que esto es lo que había sucedido, noten, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora aquí se usa la palabra se arrepintió, pero su arrepentimiento solamente llegó hasta el punto en el que devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y los ancianos. Acuérdense, arrepentimiento quiere decir hacer lo contrario a lo que se había estado haciendo. Él recibió 30 monedas, ahora las devuelve a los ancianos y a los sacerdotes y dice que se arrepintió por lo que había hecho. Pero su arrepentimiento hasta ahí llegó nada más, a devolver las 30 piezas de plata a los ancianos, ¿sí? Vamos a ver que lo inundó en realidad, lo que llenó su corazón, lo que llenó su mente, no fue arrepentimiento, sino remordimiento. Y vamos a ver que hay una diferencia muy grande entre el arrepentimiento y el remordimiento. Porque nosotros tenemos la tendencia a ver las dos cosas como la misma cosa, y no son la misma cosa. Una cosa es sentir remordimiento y otra cosa es sentir arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante que lo que Judas sintió fue remordimiento, pero no arrepentimiento. Versículo 4. Judas, hablando aquí, les dice al concilio y a los principales sacerdotes: he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron: a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Se dan cuenta aquí, pueden ver el corazón de estas personas, pueden ver aquí la motivación de estas personas. No les importaba absolutamente nada más que sentenciar, condenar a Jesús a muerte. Judas entonces se da cuenta de que estos hombres no estaban interesados en saber si Jesús era quien decía ser o no. No estaban interesados en interrogarlo para ver si él les decía algo, así algo que les ayudara a creer que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí, lo que estaban interesados en hacer y lo único que los movía era que querían matarlo a como diera lugar. Querían matarlo a como diera lugar. Y yo veo que esto sigue sucediendo en nuestra sociedad y en nuestros días. Sí, hay mucha gente que pregunta acerca de Jesús, inclusive muchas veces va a la iglesia para querer saber más de Jesús, pregunta a personas que han estudiado las Escrituras, pregunta a cristianos que saben que tienen alguna instrucción bíblica acerca de Jesús, pero no preguntan acerca de Él con el propósito de confirmar si lo que se dice de Jesús es cierto o no, sino que preguntan acerca de Jesús para ver si pueden encontrar otra excusa más para no creer en Él, para ver si pueden encontrar algo más que pudieran identificar como una falsedad, como una confusión, como una contradicción en la Biblia, para tener una razón más para no poner su fe en Jesús. Así también estos hombres no querían investigar si lo que él decía acerca de sí mismo era realidad o no. Lo que querían era matarlo a como diera lugar, porque sentían amenazado su estilo de vida, sentían amenazado su control sobre el pueblo, sentían amenazado su religión, ¿sí? Pero noten, no les importa ni en lo más mínimo que estaban tratando de matar a un hombre inocente, que mismo Judas reconoció que era inocente. Es tanto su odio por Jesús que están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Estaba haciendo una oración, Karina, hace rato mientras estábamos adorando al Señor acerca de todos los sufrimientos, la persecución, etcétera, etcétera, que la iglesia va a tener que
por los que la iglesia va a tener que pasar. No sabemos cuándo, sí, pero vemos que ya está comenzando, porque desafortunadamente cuando se predica la verdad de las Escrituras, mucha gente se va a sentir ofendida por esa verdad. Mucha gente va a sentir que está siendo atacada por esa verdad. Y le va a echar la culpa a los predicadores, le va a echar la culpa a la iglesia, le va a echar la culpa a todo el mundo, pero nunca se van a volver hacia sí mismos a ver si lo que se está diciendo y de lo que se está hablando es una realidad en sus vidas. Si la vida en la que están viviendo es un estilo de vida pecaminoso o no. Todo el resto del mundo tiene la culpa, pero yo no. Así también estos hombres. Sí, también estos hombres. Judas reconoció que Jesús era inocente. ¿Sí? Pero a ellos no les importaba en lo más mínimo que estaban tratando de matar a un hombre inocente. De nuevo, es tanto su odio por Jesús que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Y si eso no les importa, el hecho de que están tratando de sentenciar a muerte a un hombre inocente, ¿creen que les iba a importar Judas y su conciencia? Para nada. Porque si él les está diciendo, traicioné a un hombre inocente, hice algo completamente erróneo, no comprendí lo que estaba haciendo y ahora lo comprendo, así es que tengan sus 30 monedas de plata, en lugar de decir, oye, ¿qué le pasaría a este hombre? ¿Por qué está pensando ahora de esta manera si antes estaba tan listo para traicionarlo? En lugar de pensar en todo eso, ellos se amachan más en sentenciar a Jesús a muerte. Entonces no les interesaba que estuvieran matando a un hombre, que querían matar a un hombre inocente, que no había hecho absolutamente nada digno de muerte, mucho menos les va a interesar la conciencia de este hombre que lo traicionó. Mucho menos les va a importar la conciencia de Judas. Versículo 5 dice, entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Okay, así termina Judas. ¿Sí? Así termina Judas. Va con los principales sacerdotes, va con el concilio, reconoce que ha traicionado a un hombre inocente, les tira las monedas enfrente porque no quiere tener nada que ver con ellos, a ellos no les importa. Y el remordimiento, no el arrepentimiento, el remordimiento de Judas lo lleva a salir de ese lugar y a ahorcarse. ¿Sí? Entonces Judas sin duda sintió remordimiento por lo que había hecho. Sintió remordimiento por lo que había hecho, pero no se arrepintió. ¿Sí? El remordimiento que sintió fue el que lo llevó a ahorcarse, fue el que lo llevó a colgarse a sí mismo. Ahora, algunos comentaristas sugieren que hizo lo que hizo porque creyó que al verse preso Jesús estaría forzado a volverse contra sus enemigos y establecer su reino como Mesías. Pero lo que Judas no entendió es que aún no era el tiempo de Dios. Judas no entendió que aún no era el tiempo de Dios. Y es importante, mis hermanos, amigas y amigas, que reconozcamos que Dios tiene un tiempo para cada cosa y que Él todo lo hace en el tiempo perfecto. Dios no llega demasiado temprano ni llega demasiado tarde, todo lo hace en el tiempo perfecto. ¿Sí? Dios a menudo no hace las cosas cuando nosotros queremos ni como nosotros pensamos que las debería hacer, porque Él es Dios y nosotros no. Él ve el principio del fin y todo lo que hay en medio. Nosotros no, nosotros ni siquiera podemos hacer planes para mañana, pero no tenemos ni idea de si esos planes van a dar fruto o no, si esos planes se van a cumplir o no. No sabemos, planeamos, pero no tenemos idea porque no podemos ver más allá de lo que va a pasar dentro de media hora, dentro de una hora. ¿Sí? Algunos tienen planes para hoy después del servicio. ¿Sí? A lo mejor tenían planes de ir a la playa y ya habían comprado sus alimentos y sus gaseosas y listos para irse a la playa. Ahora miren cómo amaneció. No tenían idea. Sí, por eso Santiago nos advierte que nunca debemos decir, mañana vamos a ir para acá, vamos a ir para allá y vamos a hacer esto y vamos a hacerlo. En lugar de eso deberían decir, si Dios quiere, mañana vamos a ir y vamos a hacer eso o lo otro. Porque Él es el que tiene los planes. Uno propone, pero Dios dispone. ¿Sí? Entonces, debemos de consultar con Dios y debemos de estar preparados a que Dios cambie nuestros planes en un instante.
a que Dios toque nuestro corazón, hable a nuestra mente, nos ilumine por medio del poder de su Espíritu Santo y tengamos entonces que tomar decisiones que nunca pensábamos que íbamos a tomar que íbamos a tener que tomar. ¿Sí? Y tenemos que estar entonces bien sintonizados con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y la única manera de poder llevar eso a cabo es estudiando su palabra, es estando en constante oración, en constante comunión con Él, buscando conocer el corazón de Dios, así como Él conoce el nuestro. Entonces Dios a menudo no hace las cosas cuando nosotros queremos ni como nosotros pensamos que las debería hacer. Él tiene su propio tiempo. A veces nos desesperamos, ¿no es cierto? Señor, he estado orando tanto tiempo por esto, he estado orando tanto tiempo por aquello, te he pedido de 1000 maneras esto, te he pedido de 1000 maneras lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros pensamos, porque no vemos ningún cambio, porque no vemos que la situación de alguna manera se vea más o menos, tenga semblante de que está cambiando, pensamos que Él no está haciendo nada. Pero la verdad de las cosas es que a menudo el Señor tras escena está trabajando, está obrando, está haciendo cosas en nuestras vidas y en las vidas de los demás que están llevando a cabo un cambio, pero un cambio que va a ser más glorioso que el cambio que nosotros pudiéramos anticipar o que quisiéramos tener ahorita mismo. Entonces tenemos que ser pacientes con Dios, porque Él no hace las cosas como nosotros las haríamos. Si en Isaías, en el capítulo 55, en los versículos 8 y 9, noten lo que dice ahí Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Versículo 9, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Entonces nosotros podemos tener ciertos pensamientos, nosotros podemos querer caminar por ciertos caminos, pero no, que eso no quiere decir que Dios va a estar de acuerdo con ello, y mucho menos que Dios nos va a apoyar, especialmente si los caminos por los que queremos ir y nuestros pensamientos no son de acuerdo a lo que Él está haciendo en nuestras vidas para ayudarnos a madurar en Él, para ayudarnos a conocer más su corazón. Entonces, al darse cuenta de que su plan no iba a funcionar, Judas sintió remordimiento. Pero de nuevo, no se arrepintió. Devolvió el dinero que se le había dado por entregar a Jesús, pero no pidió perdón a Dios, no se volvió a Él para reconciliarse con Él. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Y no lo vamos a saber, no es imposible saberlo ya, pero sabiendo lo que sabemos de Dios, ¿qué hubiera pasado si después de aventarle las 30 piezas de plata a los sacerdotes, ¿sí? Judas va y cae de rodillas en el templo y se humilla y pide perdón a Dios y le dice que cometió un error, que ahora va a trabajar para promover las nuevas de que Jesús ya es el Mesías? Conociendo lo que sabemos de Dios a través de las Escrituras, ¿qué creen que hubiera hecho Dios? Si todo sigue igual, lo hubiera perdonado, pero no lo hizo, y no lo hizo porque no hubiera podido hacerlo, no lo hizo porque no quiso hacerlo, y más que eso, dejó que su remordimiento le ganara. Y Dios ya sabía que esto es lo que Judas iba a hacer. Dios no lo hizo para que lo hiciera, pero Dios ya sabía que Judas esto iba a hacer, y por eso lo usó de esta manera en la traición de Jesús. ¿Sí? Y esta es la diferencia entre lo que Pedro y Judas hicieron. Pónganse a pensar, acabamos de estudiar acerca de la negación de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo sucedió la negación de Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? La negación de Pedro fue bajo presión, ¿no es cierto? Estaban ahí los soldados, estaban ahí los guardias del templo. Sí, estaban ahí con palos y con sogas y arrestando a Jesús y todo eso, ¿sí? Y todos los discípulos creyeron que lo mismo les iba a pasar a ellos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Huyeron, corrieron, se desaparecieron. Pero Pedro decidió que, como él era el machín, ¿verdad? Que iba a seguirlo de cerca, iba a ver qué pasaba, ¿verdad? Y empezaron a presionarlo, así como vamos a ser presionados nosotros también un día a confesar a Jesús como nuestro Señor o negarlo como nuestro Señor.
¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando estemos presionados de esa manera a confesarlo, a reconocerlo como nuestro Señor o a negarlo como nuestro Señor, a decir que no lo conocemos? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Sí? Entonces Pedro, lo que Pedro hizo fue bajo presión. ¿Y terminó con qué? Terminó con Pedro llorando, arrepentido. Y el llanto y su arrepentimiento, ¿qué resultó? Resultó en su restauración a la grey de Dios, al pueblo de Dios, a ser no solamente discípulo de Cristo, sino apóstol de Jesucristo, después de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Por eso sabemos que Pedro sí se arrepintió, porque se volvió al Señor y el Señor lo aceptó y el Señor lo restauró, no solamente a donde estaba, sino más allá de donde estaba. Y eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando no es remordimiento lo que sentimos, sino que es verdadero arrepentimiento y hacemos lo contrario a lo que estábamos haciendo. Dios nos restaura no a donde estábamos antes, sino más allá de donde estábamos. Pablo les escribe a los romanos que el llamamiento y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Así es que podemos tropezar y caer, pero su llamamiento y sus dones son irrevocables. Y cuando arrepentidos nos volvemos a Él, no nos hace comenzar de cero otra vez. Nos pone en donde nos salimos del camino y nos ayuda a seguir de ahí para adelante. ¿Sí? Somos restaurados entonces. ¿Sí? De nuevo, entonces esta es la diferencia entre lo que Pedro y Judas hicieron. Pero Judas tomó una decisión clara de traicionar y entregar a Jesús. Él lo hizo porque quiso, él lo planeó, él decidió cuánto iba a cobrar por ello, él tomó las cartas en sus propias manos y decidió claramente traicionar y entregar a Jesús. Y su remordimiento al darse cuenta de su error no lo llevó al verdadero arrepentimiento como Pedro, sino que cayó en una depresión y empezó a sentir una culpabilidad tremenda, empezó a sentirse indigno, que lo era, y a propósito, todos lo somos en realidad, pero empezó a sentir culpabilidad, empezó a sentir vergüenza, empezó a sentir todas esas cosas que se sienten cuando uno es sorprendido en alguna cosa que no debe hacer, porque eso es lo que uno siente, ¿verdad? Eso es lo que uno siente cuando es sorprendido haciendo algo que no debe hacer. Se siente culpable, se siente sucio, se siente juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas que se pueden hacer. O se llena uno de remordimiento y deja que ese remordimiento lo lleve a uno a hacerlo algo como lo que Judas hizo. O se arrepiente uno de su pecado, se da cuenta uno de la situación en la que está, se da cuenta uno de que lo que estamos haciendo y el estilo de vida que estamos llevando a cabo no agrada a Dios. Y nos volvemos de ese estilo de vida, nos volvemos de ese pecado que estamos cometiendo y el Señor nos restaura. ¿Sí? Entonces, Pedro no cayó en la desesperación. Pedro se sintió mal por lo que había hecho. Y lloró de la misma manera que Judas lloró. Pero luego Pedro se volvió al Señor cuando el Señor resucitó. Judas no se esperó, ni siquiera fue. Entonces tenemos que recordar que cuando la culpabilidad es demasiado pesada para nosotros, tenemos la tendencia a alejarnos más de Dios que acercarnos más a Él. ¿Sí? Y cuando nos alejamos, terminamos alejándonos más de Dios por lo que nuestra culpabilidad nos hace sentir, entonces estamos dejándonos llevar por nuestro remordimiento, pero no está habiendo arrepentimiento. Sí, lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a leer hoy otra vez. Pablo les escribió a los corintios acerca de alguien que estaba cometiendo un pecado que no debería de cometer, etcétera, etcétera, y les escribió una carta muy dura, y él se dio cuenta de que por causa de esa carta ellos se habían entristecido por haber recibido una palabra tan dura de parte de Pablo. Estaban tristes por lo que Pablo les dijo. Y en 2 de Corintios capítulo 7 y el versículo 10, 2 de Corintios 7, 10, noten lo que les dice Pablo acerca de la tristeza. La tristeza que proviene de Dios produce ¿qué?
Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo, ¿qué produce? Produce muerte. Entonces, cuando el Señor nos hace sentir convicción, ¿sí? Y es muy diferente la convicción a la condenación. Cuando el Señor nos hace sentir convicción por algo que nosotros estamos haciendo que no deberíamos de hacer, que no va de acuerdo con el plan de Dios, que no va de acuerdo con la voluntad de Dios y la palabra de Dios, nos hace sentir convicción para que nos volvamos a Él. La convicción nos ayuda a volvernos a Él. Sabemos que hicimos algo mal, pero la convicción nos ayuda a que reconozcamos que el Señor quiere que nos volvamos a Él para recibir perdón, para recibir de nuevo el gozo de nuestra salvación. Pero la condenación de la cual nos hace víctimas Satanás, el mundo, nuestro propio corazón, nos dice, ¿sabes qué? Dios ya no te va a aceptar. Dios ya no, Dios, con esta, ya ahora sí, Dios no quiere tener nada que ver contigo. Nunca de los nunca el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a creer que Dios no quiere tener nada que ver con nosotros. No importa qué tan grande sea nuestro pecado. El Espíritu de Dios siempre nos va a llamar a volvernos hacia Dios. Siempre nos va a recordar que en Dios tenemos el perdón por nuestros pecados. Siempre nos va a recordar que en Cristo podemos ser restaurados en nuestra relación con Dios. Y sí vamos a sentir la culpabilidad, sí vamos a sentir la vergüenza, sí vamos a sentirnos como que la regamos, como que dejamos a Dios abajo una vez más. Pero una vez que nos volvemos a Él, Dios nos recibe. Dios nos recibe. La condenación nos aparta de Dios. Ya no te va a aceptar, ya no te quiere. Esto sí es lo último. Después de esto, ni siquiera, no quiere ni verte. Así es que ni te pares en la iglesia, ¿sí? Así es que ni le vayas a pedir perdón. Ya no quiere tener nada que ver contigo. Esa es condenación y viene de lo malo, de lo más malvado de nuestro corazón. Y si viene a través de otras personas, viene a través de esas personas porque el diablo las está usando, si no son creyentes. El diablo las está usando para traer esta idea a nuestras mentes de que Dios ya no quiere tener nada que ver con nosotros. ¿Sí? La clase de tristeza que se experimenta cuando uno está en el mundo no produce arrepentimiento, produce remordimiento y ese remordimiento produce muerte. ¿Sí? De nuevo, la clase de tristeza que se experimenta cuando uno está en el mundo no produce arrepentimiento, produce remordimiento y esto produce la muerte. ¿Sí? Y puede producir, si no tenemos cuidado, la muerte, literalmente la muerte. ¿Sí? Porque la persona se siente tan culpable, se siente tan cargada por la culpabilidad de lo que hizo, que termina decidiendo que no vale la pena vivir con esa culpabilidad. Y atenta contra su propia vida. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios que vino, que me envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces la convicción de Cristo, de la convicción del Espíritu siempre nos va a llevar a la vida. ¿Sí? Noten la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento se manifiesta en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito o a facilitar su castigo. ¿Escucharon eso? El arrepentimiento se manifiesta en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito o facilitar su castigo. Entonces, cuando Judas devolvió las 30 monedas de plata, ese fue un acto encaminado a disminuir o reparar el daño. Pero no fue, ahí fue donde se quedó. ¿Sí? No siguió más adelante, buscando reconciliarse con Dios. ¿Sí? Terminó con devolver los 30 piezas. Es como si a uno lo agarran robando en la compañía donde trabaja. ¿Sí? Y sale con la bolsa bien cargada de, qué sé yo, plumas, vamos a decir, por decir algo. Okay, o clips, ¿verdad? No sé, sale bien cargado. Lo agarran a uno, ¿sí? Robando. Tiene dos opciones, decir, lo siento mucho, es que me está faltando dinero, quería venderlos para ver si podía salir de algunas deudas, etcétera, etcétera, pero aquí están y estoy dispuesto a pagar más si es necesario con tal de que todas las cosas estén bien. ¿Ok? Ese es arrepentimiento.
El remordimiento es, ahí están sus clips pues, ahí están sus plumas. Y si me quieren correr, córranme. ¿Sí? Lo siento mucho que me hayan agarrado, pero si me dejan quedarme a trabajar, la próxima vez les aseguro que no me van a agarrar. No sé. No sé. Pero esa es la diferencia. El remordimiento, escuchen, es una inquietud. Es un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. ¿Escucharon eso? Es una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Que ahí está la diferencia, queda. Cuando uno se arrepiente y va a pedir perdón al Señor, ¿saben qué? Lo que hicimos queda atrás. El pecado, Dios lo echa a lo más profundo del mar. El pecado Dios lo avienta tan lejos como el oriente está del occidente y ya no tenemos que volver a pensar en ello, ya no tenemos por qué volver a sentir culpabilidad por ello, porque Él nos ha perdonado completamente. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:9? Que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Esa es la promesa del Señor, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir confesar? Si de acuerdo a lo que Dios dice, reconocemos que lo que estamos haciendo es un pecado, Él nos perdona nuestro pecado, nos limpia de nuestro pecado, ¿sí? Nos limpia de toda maldad. Pero tenemos que estar de acuerdo con Él que lo que estamos haciendo es pecado. Si lo que hacemos lo consideramos como algo bueno, no lo consideramos como pecado, no lo reconocemos como que estamos ofendiendo a Dios por ello, entonces no va a haber ninguna limpieza. Vamos a morir en nuestro pecado, vamos a morir pensando de alguna manera que esto está bien cuando va lógicamente y escrituralmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. No podemos pensar que estamos haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, por lo que el Señor no vaya a tener que tomar cartas en el asunto y va a tratar de llevarnos primero a la convicción. Y si no queremos responder a la convicción, ok, ¿eso es lo que quieres? Y siempre la carga de la culpabilidad, la carga de esa maldad, la carga de lo que estamos haciendo no nos deja vivir en paz. Entonces la tristeza que Dios trae por el pecado nos lleva a un cambio de manera de pensar. O sea que nos lleva a arrepentirnos y nos lleva a volvernos a Dios y pedir perdón por nuestro pecado. Y esto resulta en nuestra liberación espiritual. ¿Sí? Eso es lo que la convicción hace. Eso es lo que la tristeza que Dios pone en nuestros corazones a través de la convicción por nuestro pecado, eso es lo que hace. Nos lleva a un cambio en nuestra manera de pensar. Nos lleva a de nuevo a arrepentirnos y a volvernos a Él. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan que fue con su papá y le dijo, jefe, ¿sabes qué? No me quiero esperar a que te mueras, ¿verdad? Yo quiero disfrutar de mi herencia ahorita y así es que dame lo que me toca y yo me voy a vivir en donde yo quiera, como yo quiera, con quien yo quiera, por lo que yo quiera. Es lo que muchos, entre comillas, hijos de Dios hacen, ¿no es cierto? Le dicen al Padre, yo quiero vivir como yo quiero vivir, cuándo y con quién yo quiera vivir, así es que tú no tienes por qué decirme absolutamente nada, déjame libre. ¿Se acuerdan lo que hizo el papá del hijo pródigo? ¿Qué hizo? Le dio todo y le dijo, arráncate, haz lo que quieras hacer, vive como quieras, con quien quieras, por lo que quieras, en donde quieras, como quieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hijo pródigo, lleno de gusto, se fue con todo su dinero, ¿verdad? ¿Y qué empezó? A gastar dinero a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Se compró una de esas, ¿no han visto esas pistolas que expiden billetes? Cambió todo por billetes de $1 y las llenó y empezó a gastar dinero por todos lados. Pero luego, ¿qué pasó? Se le acabó el dinero. Se le acabó el dinero. Curioso, ¿no? Que es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Señor, Dios, déjame en paz, no me digas nada, no me molestes. Yo quiero vivir como yo quiero vivir, no me interesa lo que tu palabra diga, no me interesa lo que los demás digan. Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y Dios dice, ahí está el mundo. Vete al mundo. Si crees que ahí vas a ser feliz, si crees que ahí vas a tener
ahí vas a encontrar vida eterna, si crees, vete. Pero luego pasa una tragedia en nuestra vida. Luego tenemos pruebas en la vida. Luego los que se decían que eran nuestros amigos resultan no ser nuestros amigos. Se nos acaban los recursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace la gente? Ahí va con Dios ahora sí, ¿verdad? Buscar a Dios. Ahí va con Dios ahora. Pues no funciona así. ¿Ok? No funciona así. Algo tiene que pasar. Porque después de que el hijo pródigo toma su herencia y va y la malgasta y se da cuenta de cómo ha pecado contra el cielo y contra su padre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? En Lucas capítulo 15, los versículos 20 al 24, noten el versículo 20. Y así, ¿qué hizo? Se levantó y regresó a su padre. ¿Se fijan? Ese es el primer paso. Se levantó y regresó a su padre. No le mandó un telegrama, no le mandó un mensaje, no le mandó decir, se me acabó el dinero, no tienes otro un poco más que darme, ayúdame porque estoy... No, se levantó y regresó a su padre. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso es lo que nosotros debemos hacer también. Cuando nos damos cuenta del pecado en el que estamos viviendo, de lo pecaminoso de nuestro estilo de vida, de que estamos haciendo cosas que no complacen al Padre, debemos levantarnos y regresar al Padre. Y una vez regresados al Padre, le confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así, lo mismo que experimentó el Hijo, ¿sí?, experimentamos nosotros también. Noten la segunda parte del versículo 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Versículo 21, y el hijo le dijo, ahora ahí viene la confesión, primero se levanta, regresa y ahora viene la confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Entonces se levanta, regresa y confiesa. Confiesa que su pecado no solamente fue contra su padre, sino contra el cielo, porque desobedeció el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre. ¿Sí? Y se confiesa con Dios y reconoce, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento, reconocer que estamos equivocados, reconocer que lo que estamos haciendo va en contra de la palabra de Dios, va en contra de los designios de Dios. Y darnos cuenta que porque hemos estado viviendo en ese estilo de vida, o hemos estado haciendo lo que hemos estado haciendo, hemos estado ofendiendo a Dios con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser. Y nos levantamos y regresamos a Él, corremos a Él y le pedimos perdón. Nos confesamos, le decimos, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y no te culparía si no quieres llamarme ya tu hijo. En el versículo 22 de Lucas 15 sigue diciendo, pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Versículo 23, vayan luego y busquen al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Se fijan? Eso es lo que Dios hace también. Si tan solo vamos a Él arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que lo que hemos estado haciendo ha sido en contra de sus palabras, lo ha ofendido a Él. Eso es lo que hace Él. Sí, nosotros nos sentimos indignos y lo somos. Pero si nos levantamos y corremos a Él y confesamos nuestros pecados, Él de nuevo, así como al hijo pródigo, nos viste con ropas nuevas. Sí, nos devuelve el anillo que los hijos tenían derecho a ponerse en la mano. Sí, nos pone nuestro calzado nuevo y luego prepara un banquete para nosotros. Sí, pero eso es lo que tiene que pasar. No nada más sentir remordimiento. Ay, la regué otra. Ay, qué bárbaro. Sí, al cabo que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
No es cierto, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y aunque los que estamos en Cristo Jesús no somos perfectos, porque estamos en Cristo Jesús, cada vez que tropezamos y caemos, nos levantamos, porque el justo se cae 7 veces, pero se levanta 7 veces, y no se llena de orgullo, sino con un corazón contrito y humillado, va delante del Señor a pedir perdón, y el Señor perdona. ¿Sí? Y es precisamente cuando estamos experimentando esta tristeza, según Dios, que Él nos está ofreciendo su perdón y su restauración. Cuando estamos sintiendo esa convicción de que, ay, ¿cómo pude volver a caer en esto? ¿Cómo pude volver a hacer esto? ¿Cómo pude volver a decir aquello? Esa es la convicción del Espíritu Santo que nos está diciendo que el Señor está listo para perdonarnos si tan solo vamos a Él. ¿Sí? Sí, eso es lo que nos dice. Sí, que el Señor en ese momento nos está ofreciendo su perdón y su restauración. Pero, ¿podemos recibirlo o podemos rechazarlo? Hay gente que va a la iglesia, oye la palabra de Dios predicada, escucha el mensaje del Evangelio, escucha las buenas nuevas del perdón en Cristo Jesús. Siente que algo le está diciendo en su corazón, mira, eso es lo único que tienes que hacer, arrepiéntete y vuélvete a Él. Y lo oye, y lo piensa. No, todavía no es tiempo. Todavía no estoy convencido, todavía no estoy convencida. Voy a ver todavía, voy a ver qué pasa. Mis hermanos, no sabemos si mañana vamos a despertar de nuevo. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser la última vez que cierre los ojos en este mundo. Por eso Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios en el capítulo 6 y en el versículo 2, porque Él, hablando del Señor, dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé, y luego dice, este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Hoy, porque ninguno de nosotros sabe si vamos a despertar mañana. Y de nuevo, si nos volvemos a Él y confesamos nuestro pecado, 1 de Juan 1:9, díganlo todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? No importa qué tan grande sea la maldad, no importa qué tan grande el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Versículo 6 de Mateo 27 sigue diciendo, los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de sangre derramada. Noten por favor la hipocresía. Los líderes religiosos, que al parecer no tenían ningún problema con condenar a muerte a un hombre inocente, de repente se vuelven bien escrupulosos, ¿no es cierto? Y no quieren poner en las ofrendas el dinero que ellos mismos habían pagado a Judas porque les entregara a Jesús. Es curioso, ¿no creen? Es curioso cómo personas tan listas para pecar pueden ser tan escrupulosas, pueden ser tan libres para pecar en algunos aspectos, pero tan escrupulosos en otros. ¿Sí? Y ven algunos pecados como peores que otros pecados, y ven como que el pecado del hermano, del amigo, de la amiga es mayor que su propio pecado. Y mis hermanos, déjenme decirles algo, pecado es pecado. Y todo pecado tiene que ser pagado. No importa qué tan grande se nos haga a nosotros o qué tan pequeño se nos haga a nosotros, todo pecado va a recibir su justo castigo. Ahora, si el pecador no quiere recibir el justo castigo por su pecado, ¿saben qué tiene que hacer? Venir a Jesús. Venir a Jesús y creer que lo que Él sufrió en la cruz fue la paga por su pecado, y por lo tanto, al poner su fe y esperanza en Él, él o ella no tendrá que pagar por ese pecado. En el versículo 7 dice, y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros.
Por eso hasta el día de hoy aquel campo se llama campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, que es el precio estimado por los hijos de Israel, y lo usaron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Versículo 11 dice, Jesús estaba en pie ante el gobernador Pilato, y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Ahora en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús estaba en el pretorio. El pretorio era el lugar en donde el magistrado romano, que ejercía jurisdicción sobre las provincias romanas, llevaba a cabo sus interrogatorios, sus juicios, y allí tenían sus propios guardias. Juan capítulo 18, versículos 33 y 34, dice, Pilato volvió a entrar al pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Quiero que entiendan esto, ¿ok? El título de rey de los judíos, ¿saben por quién le fue dado a Jesús? Un café y un pan gratis al que responda la cosa. Le fue dado por los judíos mismos. Le fue dado. Es más, aquí en el Evangelio según Mateo no se había llamado a Jesús rey de los judíos desde que los reyes magos llegaron con Herodes a preguntar ¿en dónde ha nacido el rey de los judíos? No se había mencionado después de eso como el rey de los judíos hasta aquí. Entonces el título rey de los judíos le fue dado por los líderes judíos, acusándolo así de decir que era un rey y acusándolo así de decir que estaba tomando el puesto que le pertenecía al César, al rey de Roma. Entonces no era algo que ellos... Si no era algo que ellos dijeran, pues los romanos, pues nosotros lo vamos a matar por eso, ¿no? No lo podían matar. Era algo que les estaban diciendo a los romanos para que los romanos lo consideraran como una rebelión política en contra de Roma. ¿Sí? Al acusarlo de decir que era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, no tendría tanto peso político delante de los romanos, pero decir que él había dicho que era rey, esa era otra cosa. Y esto no podía ser ignorado por Pilato, porque entonces quería decir que Jesús podría ser el líder de una rebelión en contra de Roma. Estaban forzando la mano de Pilato a que lo sentenciara a muerte. Pero aún con todo eso, Pilato no encontraba razón para sentenciarlo a muerte. En Juan capítulo 18, los versículos 35 al 37, después de que Jesús le dice, ¿lo dices tú o alguien te lo dice de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Sí, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y puedo decirlo, sin temor a equivocarme, que los que son de la verdad aquí están oyendo la voz del Señor ahorita. Lo están oyendo hablarles a su corazón. Ahora, lo único que se tiene que hacer es, ¿qué van a hacer con lo que les está diciendo? Sí, entonces, pero noten, les dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué está diciendo ahí? Que sí es rey, pero no es un rey de un reino que en esos momentos y ahorita está en este mundo. ¿Sí? Y noten que dice que si su reino fuera de este mundo, entonces hubiera tenido muchos que le hubieran podido ayudar. Sus servidores, dice, lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y lo que quiero que vean con esto es que Jesús tuvo muchísimas oportunidades para no tener que pasar por lo que iba a pasar. Porque era rey, era el Hijo de Dios, tenía legiones de ángeles a su disposición. ¿Sí? En cualquier momento hubiera podido decir, ¿saben qué? No tengo que la humanidad sea condenada. Sin embargo, no lo hizo. ¿Sí? No lo hizo.
Sí, entonces tuvo respuestas para Pilato aquí, pero Pilato, recuerden, era un gentil, él no tenía forma de saber acerca del Mesías que se les había prometido a los judíos, por eso hacía estas preguntas y Jesús no tuvo ningún problema con contestar algunas de sus preguntas. Pero cuando los judíos le preguntaban, noten en el versículo 12, pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, ¿qué decía? No respondió nada. Ante las acusaciones de los ancianos y el sumo sacerdote no respondía nada, porque esto era lo que había sido profetizado acerca del Mesías, y ellos debieron haber sabido lo que estaba pasando. Mis hermanos, nosotros debemos de saber también lo que está pasando. Cuando vemos la cultura en la que estamos viviendo, cuando vemos el mundo en el que estamos viviendo y cómo va de mal en peor, y cómo constantemente se están adoptando nuevas maneras de pensar, nuevas corrientes, nuevas filosofías, ¿sí? Es imposible que no veamos que con todo lo que está pasando que el fin está cerca. Es imposible que no veamos que con todo lo que está pasando la venida del Señor está cerca. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios y la hemos estado estudiando por años ya. Y hemos estado llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento, y hemos estado hablando al pueblo de Dios a que se vuelva a Dios, a que deje, sí, todos esos ismos que han estado surgiendo en los últimos años y décadas, y que nos volvamos a Dios. Y la iglesia constantemente se está apartando más y más y más y más de Él. No les quiero ni mencionar las cosas que he leído acerca de negocios que se suponía que eran cristianos, acerca de programas de televisión y películas que se han estado presentando, que la iglesia ha estado recibiendo como si todo fuera lo más natural posible, y de repente salen con, como decía mi papá, con su batea de babas, y revelan en realidad la agenda que están tratando de empujar sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes. Y ¿saben qué es lo más triste de ello? Es que se los están creyendo, y los padres no son para ponerles obstáculos a sus hijos porque tienen miedo de hacerlos enojar, tienen miedo de ofenderlos, y no les explican ni lógicamente ni bíblicamente por qué lo que están queriendo seguir va en contra de Dios y los va a llevar finalmente a una perdición total. Entonces el Señor a Pilato le contesta algunas preguntas, pero a los ancianos no les dice nada. De nuevo, esto era lo que se había profetizado sobre el Mesías. En Isaías 42, los versículos 1 al 3, Isaías 42, versículos 1 al 3, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Y luego noten lo que dice: no gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante, traerá justicia por medio de la verdad. ¿Se fijan? Eso es algo que debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino gritando y así como, yo no sé, yo veo algunos predicadores en YouTube, en la televisión, y andan gritando y andan sudando y se limpian el sudor y los miro todos acelerados, todos así como que, oh my goodness, no he visto yo nada en la Biblia que diga que así andaba predicando Jesús. Jesús bien tranquilo, nada más predicaba la verdad. La ponía ahí para que todos la escucharan y cada quien tomara la decisión que tiene que tomar. ¿Sí? Yo por eso no me acelero. ¿Qué caso tiene? No tiene caso. Sí, que andar para allá y para acá. Ahora sí, mire, tranquilito. La verdad, verso por verso por verso. Y ya si ustedes se quieren acelerar, brínquenle. En Isaías 53, el versículo 7 dice: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Mis hermanos, el Señor Jesucristo lo único que tenía que hacer era abrir su boca y hubiera sido liberado de todo sufrimiento. ¿Pero por qué creen que no lo hizo? Por amor a nosotros. Pero más que eso, como si eso no fuera suficiente, lo hizo porque decidió que se iba a someter a su Padre Celestial, pasara lo que pasara.
¿Sí? Ahorita para todo se usa el amor, ¿no es cierto? El amor es el pretexto para todas las cosas, ¿verdad? ¿Saben qué? No estoy menospreciando el amor, pero más importante que el amor es la obediencia a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando obedecemos lo que la palabra de Dios dice, el amor viene como un sentimiento natural, recto, como debe de ser, y no el amor que nunca dice nada por no ofender. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? En el versículo 13 de Mateo 27. Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador quedó muy asombrado. En el Evangelio de Lucas se nos dice que Pilato, no queriendo juzgar y sentenciar a Jesús, lo envió a Herodes. Sí, en Lucas 23, versículos 4 y 5, Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente. Ahora ya no son nada más los principales sacerdotes, ahora es más gente que se ha estado reuniendo para ver el juicio. Y luego noten lo que Pilato dice, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos seguían insistiendo, este alborota al pueblo con lo que enseña, por todo Judea, desde Galilea hasta este lugar. Lucas 23, 6 dice, cuando Pilato escuchó esto, preguntó si era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba verlo hacer alguna señal. Sí, entonces Pilato no encuentra nada de por qué juzgarlo, decide, ya sé qué voy a hacer, se lo voy a enviar a Herodes, que él lo juzgue, que él lo sentencie a muerte. Yo no, porque yo no veo ninguna razón para hacerlo. Ahora debemos recordar que Herodes estaba preocupado por Jesús, ¿se acuerdan? Sí, no se acuerdan, ¿verdad? Ok, qué bueno que no se acuerden porque les voy a decir, noten en Lucas capítulo 9, los versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías se había aparecido y aún otros que algunos de los antiguos profetas habían resucitado. Pero Herodes dijo, yo mandé decapitar a Juan. Entonces, ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo. Y ahí está la oportunidad de Herodes para ver a Jesús. Pero noten, no lo quería ver de nuevo para ver si era lo que se decía que era. Lo quería ver ¿para qué? Para ver si hacía una señal. Para ver si hacía una señal. ¿Sí? Y saben que es muy fácil sobreestimar el poder de las señales milagrosas para cambiar el corazón de los escépticos y los que dudan. ¿Sí? Todo el mundo quiere ver señales, ¿no es cierto? Allá en aquel lado se están haciendo señales, allá de aquel lado el Espíritu está cayendo con más fuerza que en cualquier otro lugar. Allá en aquel lado se están viendo sanidades, allá en aquel lado está viendo liberación, allá en aquel lado. Y todo el mundo va para todo. Y todos son señales y espíritus de esto y espíritus de lo otro y declaraciones de esto y declaraciones del otro, y en ninguna parte hay palabra de Dios. Cuando menos pensamos, ya brincamos, ya bailamos, ya danzamos, ya rodamos en el suelo y ya nos reímos, ya bla, 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 y la palabra de Dios para nada. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 1, los judíos piden señales, versículo 22, los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, Herodes quería ver una señal, pero Jesús no le dio una señal. Es más, ni siquiera contestó sus preguntas. El Señor decidió, ¿sabes qué? ¿Quieres una señal? No te voy a dar una señal. Así es que si han venido para ver una señal de Jesús, ¿saben cuál es la mejor señal de que Jesús está aquí? Los corazones convertidos, las vidas transformadas, la gente perdonada, la gente que le ha dicho que sí a Jesús y su vida ha cambiado. Entonces, aparentemente Jesús no le dio ni una señal, ni siquiera le contestó alguna pregunta. Noten Lucas 23, versículos 9 al 12. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada.
También estaban ahí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremado apasionamiento. Y entonces Herodes y sus soldados, noten, lo humillaron, se burlaron de él, lo vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilato. Y noten el versículo 12. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban, ¿qué? Enemistados entre sí. Pero ese día, ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta? O sea, cómo hay gente que piensa tan diferente, son de diferentes corrientes religiosas, son diferentes corrientes filosóficas, pero cuando se trata de menoscabar el cristianismo, están dispuestos a unirse todos para hacer menos del cristianismo. ¿Sí? Los musulmanes no soportan a los hindúes no soportan a los budistas, los budistas no soportan, pero cuando se trata de atacar al cristianismo, ¿qué hacen? Todos se juntan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Y así va a haber enemigos que se van a juntar para hablar mal de Dios, ¿sí? Ahora, creo que la más grande señal que Jesús pudo dar para probar que es quien dice ser, es el hecho de que pudo haberse defendido, pudo haber abogado por sí mismo, pero no lo hizo, porque Él conocía su misión y estaba decidido a llevarla a cabo. Y todos sabemos cuál fue la misión de Cristo. Juan 3, 16 al 18, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Escucharon eso? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. No es necesario que haga absolutamente nada más. Así como está, sin poner su fe en el Señor Jesucristo, ya está condenado. Ya no hay opción. La pregunta es, ¿va a decidir seguir en su condenación o va a volverse a Jesús para recibir vida eterna? ¿Sí? De nuevo, en Juan 18, 37 y 38 les dijo Jesús, entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo, noten, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? ¿Se acuerdan qué es la verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Así saben. Por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 25, dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Mi pregunta esta tarde es, no, es mañana todavía, esta mañana es, ¿han vuelto su vida? ¿Han vuelto su vida al pastor de sus almas? ¿Han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Se han arrepentido de su pecado y han pedido perdón? Y como el hijo pródigo se han levantado y se han vuelto a Él. Si no lo han hecho, hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy lo único que tienen que hacer, así como el hijo pródigo, es decir, Señor, hoy quiero volver a ti. Hoy quiero volverme a ti. Quiero confesar mi pecado. Quiero que perdones mi pecado. Que me hagas una nueva criatura en tu Hijo Jesús. Que me des una nueva manera de pensar. Que me des tu manera de pensar. Y simplemente con esa confesión,
pueden recibir vida eterna. Pero lo tienen que hacer porque en realidad lo creen. No para ganarse el boleto al cielo, ¿sí? No porque ahorita, no, creerlo de todo corazón y estar dispuestos a salir de este lugar buscando siempre su Espíritu Santo para que les dé la habilidad para vivir para Él de este día en adelante. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por tu palabra en esta tarde, en esta mañana. Gracias Señor, te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias Señor porque constantemente nos estás llamando al arrepentimiento, constantemente nos estás llamando a que te reconozcamos como nuestro Señor y Salvador y que nos demos cuenta de que solamente en ti hay salvación. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí entre nosotros hoy. Te pido, Señor, que tú les bendigas y les guardes. Te pido, Dios, que tú les ayudes, Señor, a escudriñar su propio corazón. Que tu Espíritu, Señor, les haga ver, les haga sentir ese llamado que tú tienes sobre sus vidas. Padre Santo, a cualquier persona que esté entre nosotros que todavía no ha recibido, Señor, el perdón de sus pecados, porque no lo ha pedido, que hoy, Señor, se arrepienta, pida ese perdón, confiando en que si él o ella confiesa sus pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos de sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Padre, confiamos en ti. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Vuelve nuestros corazones, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia. Vuelve nuestros corazones a ti. Trae avivamiento, oh Dios. Abre los ojos de tu iglesia para que vea lo que está pasando, lo que está por pasar. Podamos estar preparados, Señor. Ya decididos a confesarte delante del mundo como nuestro Dios y Salvador. Escúchanos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos